Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Una efeméride del día de hoy muy especial y aunque es 1 de mayo, no es feriado oficial en los Estados Unidos. Aún así, miles de empleados, grupos sindicales, asociaciones de migrantes se manifestaron este viernes en varias ciudades para recordar el Día Internacional del Trabajador. En Washington, por ejemplo, la protesta principal comenzó cerca del Monumento a Washington con la intención de avanzar hacia los alrededores de la Casa Blanca bajo la consigna "Trabajadores sobre los millonarios". Señalan que el gobierno de Donald Trump ha promovido medidas que han causado despidos masivos, debilitamiento sindical y un aumento en las detenciones migratorias. Los voceros aseguran que más de 70,000 personas se quedaron sin trabajo en la zona de Washington en el último año. Culpan al gobierno de usar los operativos migratorios para intimidar a las comunidades trabajadoras. En Washington también la marcha tiene una participación de migrantes. Muchos colectivos allí pidieron que los agentes de migración salgan de las calles y que detengan las redadas en casas y empleos. La capital, que suele depender del trabajo gubernamental y de los sindicatos, se ha vuelto un punto clave de protesta frente a las decisiones laborales y de migración del actual gobierno de Donald Trump. Es parte de lo que queremos abordar el día de hoy. Y antes de esto, a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el día de hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en algunos lugares del planeta. La pregunta que hemos propuesto: miles de trabajadores se movilizan en diversos países. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta la clase trabajadora en todo el mundo? Ahí están las opciones. Le invitamos desde ya a participar con este código QR que está viendo en pantalla. Vamos inmediato al análisis. Desde Estados Unidos, Adrienne Pine, doctora en antropología, analista de política interna. Adrienne, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en Estados Unidos, como decíamos, no se celebra el Día Internacional del Trabajador hoy, 1 de mayo, y aún así los ciudadanos, Adrienne, salen a las calles para levantar la voz por la situación en este país. Desde el inicio de la segunda administración del magnate Donald Trump, ¿cómo interpretas esta amalgama de demandas en las calles que van desde la desigualdad social, pasando por el impacto de la inflación y hasta el rechazo frontal a las redes del ICE? ¿Cómo estás viendo el escenario el día de hoy? Pues a mí me ha sido un éxito la manifestación de hoy. Salieron en muchas ciudades. Yo ahorita, normalmente estoy en Washington, pero ahorita estoy en California y fui a la protesta en San Bernardino, en el sur de California. Llegó mucha gente y realmente hay una unión de luchas donde la gente está articulando muy claramente la forma de que la represión en contra de un grupo realmente nos afecta a todos, que realmente también es parte del origen del 1 de mayo. Lo irónico es que eso tiene su origen aquí en Estados Unidos, pero somos de los pocos países que no lo celebra, ¿verdad? En vez de, para prohibir la celebración en el 1 de mayo, pusieron un día supuestamente para celebrar los trabajadores en septiembre y realmente es para que no recordemos la historia radical, anarquista y comunista de los inicios de ese día tan importante. Hoy han salido con ese lema de trabajadores sobre billonarios, pero también lo está ligando con la violencia contra los trabajadores migrantes. Y de hecho hoy es el 20 aniversario del 2006, que fue el 1 de mayo cuando salió en sus millones, o sea, realmente un montón de gente para arrancar una lucha para la justicia para migrantes que pues poco antes visto en este país. Y obviamente la situación en este momento es horrible para los migrantes y para los que estamos con ellos, ¿verdad? Que hay una represión muy fuerte, pero salieron unidos los trabajadores y los migrantes para exigir justicia. Sí, sin duda. Antes era No King, ahora es Worker Over Billionaires, trabajadores por encima de los multimillonarios. Es esta gran consigna, Adrienne, que se ha escuchado en Estados Unidos y que desafía las políticas de la administración Trump y el poder desmedido de las élites corporativas. Se ha convocado a no trabajar, no estudiar y no consumir en un día no feriado.
y señalando a grandes corporaciones, Amazon, Starbucks y ahora también Disney, que también ha mantenido despidos dentro de su plantilla. ¿Qué decir de todas estas medidas y cómo estás viendo la lucha, ¿no?, en las calles de Estados Unidos? Hay mucha miseria aquí ahorita, la verdad, y muchos culpan en este momento a la guerra contra Irán, porque hemos visto que el aumento en el precio de gasolina está afectando a mucha gente, no solamente pues comprando gasolina, sino en el precio de todos los productos que son transportados por camioneta, por camiones que utilizan gasolina. Entonces, ahorita los trabajadores están sufriendo más que nunca, sus salarios no ajustan y es peor que hace 2 meses o un mes. Entonces, o sea, realmente hay un gran enojo en contra de las corporaciones que se están lucrando enormemente de las redadas de ICE, de la guerra, y en contra también del gobierno que lo ha permitido y que tanto daño nos está haciendo. Sí, sin duda. Vamos a ver datos porque en el contexto de los despidos masivos en Estados Unidos, el presidente ejecutivo de Walt Disney, Joe D'Amaro, recientemente dirigió una serie de despidos por intentar racionalizar las operaciones de la empresa. Este recorte afectó el departamento de marketing y otras áreas de la empresa como el negocio de estudios y televisión, ESPN, productos y tecnología, así como corporativas. D'Amaro expresó que dado el rápido ritmo de evolución de estos sectores, pues les obliga a evaluar constantemente cómo fomentar una plantilla más ágil y cómo manejar una mayor capacidad tecnológica para, dice él, satisfacer las necesidades del futuro. Y hay que acotar que la ronda anterior significativa de despidos en esa empresa fue en 2023, cuando se anunció que recortarían hasta 7.000 puestos de trabajo como parte de un esfuerzo por ahorrar 5.500 millones de dólares en costos. Sin embargo, las autoridades se jactan en este país de señalar un sector de empleo estable. Quería preguntarte, Adrián, porque hay otra arista muy importante en todo esto, que es el desmantelamiento sistemático de los sindicatos en los Estados Unidos, que marca las movilizaciones el día de hoy. Hemos visto consignas sobre esto. ¿Qué decir de este fenómeno, ¿no?, en los Estados Unidos? Pues sí, o sea, antes mencionabas también el despido masivo ahí en Washington. Yo estuve ahí en Washington para eso y era grave. O sea, como creo que dijiste, 70,000 personas fueron despedidos y esos son trabajadores públicos. Con sus despidos se pierde la única densidad sindical que teníamos ya en este país porque ha sido tan destruido. Bueno, realmente a través de muchos años se podría decir que hubo un gran ataque con el presidente Reagan y desde ahí ha estado bajando, pero este golpe en contra de los trabajadores públicos por Elon Musk y Trump fue bastante grave porque nos quita a quienes protegen el público, ¿verdad? El sector público. Ahora Disney obviamente no es público, mas sin embargo están despidiendo en ese sector, tanto como en muchos otros, con ese discurso de eficiencia, pero realmente lo que están haciendo es intentar reemplazar trabajadores con inteligencia artificial. Han corrido muchas personas con esa legitimización y realmente nos quedamos con un país de gente que no puede comprar sus productos. Sí, O sea, total. ujú. Sí, y bueno, hablando precisamente del poder adquisitivo, Adrián, porque la economía de Estados Unidos creció menos de lo esperado en el primer trimestre del año por una desaceleración del gasto de los consumidores y por otro lado el Departamento de Comercio mostrando que la inflación se disparó en marzo por el aumento, como tú decías, de los combustibles a raíz de esta guerra, ¿no?, de Donald Trump en Asia Occidental. ¿Están los estadounidenses pagando el costo del conflicto? ¿Cómo estás viendo también esa situación? Pues sí, sí, eso es realmente, yo creo que un consenso, que estamos pagando por una guerra que nadie quiso y que no fue legal ni fue moral
y nos está impactando gravemente. No solo a nosotros, pero obviamente a todo el mundo le está impactando, pero hay una rabia aquí porque realmente hay sufrimiento en este país y no escogimos eso, nadie quiso, bueno, hay algunos fanáticos evangélicos cristianos que quieren matar a cualquier musulmán, no sé, realmente fanáticos, pero yo creo que la mayoría de la gente cuando miran a 200 niños asesinados sin ninguna justificación en la escuela de Minabo, otras atrocidades, y luego cuando nos damos cuenta del costo de esa guerra y el hecho de que no tenemos ni salud ni derecho a educación en muchos casos, pues hay mucho resentimiento. Sí, sin duda. Hay otro elemento, Adrián, en todo este tema, porque, bien, no se ha hablado mucho en los medios de comunicación en los últimos días, pero bueno, Trump anuncia nuevos aranceles a Europa, 25% a los automóviles. ¿Qué decir de este nuevo capítulo en la guerra comercial de Donald Trump con países europeos? Esa brecha que sigue, por supuesto, mostrando fisuras, ¿no?, con gobiernos aliados de Europa. Pues a mí me parece los últimos respiros del imperio, eso espero, ¿verdad? Porque lo que ha estado haciendo Trump con sus aranceles y con las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales que ya son de varios regímenes estadounidenses, obviamente no son de republicanos, son también de demócratas, pero esta forma de imponer el imperialismo al resto del mundo de aranceles y medidas unilaterales coercitivas, ya no somos los únicos que lo podemos hacer. Ya Rusia ha dicho que solamente va a vender su petróleo en yuan. Y China ha dicho ayer, creo, que no va a permitir a los petroleros y otros barcos que atracan en el canal de Panamá atracarse en China. O sea que ya los otros países, los otros poderes grandes, ya no están aguantando tanto esa guerra económica que ha sido la arma más fuerte de Estados Unidos, bueno, además de sus 800 bases militares alrededor del mundo, que también sufrieron un golpe enorme con la guerra contra Irán, pues está utilizando todavía esas armas, pero ya no le va a rendir tanto porque ya los otros países ya no están aguantando tanto esa actitud y esa violencia. En medio de una crisis de combustibles, de la energía en todo el mundo. Y bueno, es el escenario en el que se está celebrando este 1 de mayo en todo el mundo, a pesar de que no es feriado, como decíamos, allí en los Estados Unidos. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias por la invitación. A ti, Adrián Pine, desde Estados Unidos. Vamos a despedir la primera parte del programa recordándole a la audiencia, tiene tiempo de participar de esta encuesta que hemos publicado a través de redes sociales y al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Tiene tiempo de participar hoy hablando sobre el escenario de este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador en todo el mundo. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando del 1 de mayo y bueno, desde Europa hasta el sudeste asiático, millones de trabajadores se movilizaron en este día con demandas de paz, de justicia salarial y en las principales ciudades del mundo se realizaron masivas manifestaciones por el Día Internacional del Trabajador. La principal consigna, el rechazo al aumento del insostenible costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, consecuencia de que los sindicatos, por supuesto, han atribuido esto el conflicto en Asia Occidental. Organizaciones en países como Filipinas, en Francia, en España, sin hablar, por supuesto, de todo lo que es parte del continente europeo, denuncian que la clase trabajadora es la más afectada por la crisis económica global y, bueno, producto de todas las tensiones geopolíticas que existen actualmente en todo el mundo. Vamos a seguir hablando del tema. Me acompaña Raudemar Fonfunchi, activista de derechos humanos fuera y dentro de los Estados Unidos. Raudemar, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Gracias a ustedes por
estar en el programa de ustedes. Bueno, hablar un poco de este 1 de mayo, ya decíamos, no es un día feriado en los Estados Unidos, sin embargo, en todo el mundo pues están ofreciendo manifestaciones, sobre todo por el escenario internacional en el cual se están llevando a cabo estas manifestaciones. ¿Cómo estás evaluando actualmente el escenario del 1 de mayo en todo el mundo? Bueno, primero agradecerle a ustedes por permitirme estar aquí. Segundo, por estar hablando desde Minneapolis, Minnesota, que como saben le llamamos la ciudad rebelde, tomando en cuenta de todas las manifestaciones y todos los enfrentamientos que hemos tenido a raíz de los asesinatos, de todo lo que ha acontecido. Por ejemplo, una mirada desde aquí, desde Minneapolis, con relación a lo que está aconteciendo en el mundo, es vital ese despertar de la gente, ese cansancio que tienen los trabajadores, los estudiantes, los trabajadores de la educación. La gente está cansada de ser atropellado, humillado, ultrajado por la minoría rica. Estamos viviendo un momento histórico donde, por ejemplo, ya vimos lo que aconteció o lo que aconteció y sigue aconteciendo, por ejemplo, en Francia, cómo los manifestantes salieron a las calles. En Honduras también los jóvenes estudiantes salieron a las calles a raíz de las nuevas leyes de este nuevo presidente que está mutilando a los estudiantes, está haciendo recortes a los estudiantes, lo que aconteció o está aconteciendo en Bolivia, en todos esos países. Por tanto, desde mi mirada hay un cansancio, pero a la misma vez hay un despertar de lucha de lo que está aconteciendo en el mundo. Esa extrema derecha que está tomando fuerza, esa extrema derecha que está modernizando, entre comillas, y despojando a los trabajadores trabajo. Por ejemplo, aquí, como ya se dijo, en Estados Unidos estamos hablando de aproximadamente 4.000 protestas, cerca de 600 ciudades aquí dentro de los Estados Unidos. Multiplicando eso por todos los países del mundo que hoy salieron a las calles, es digno de decir que la clase trabajadora está lista para seguir luchando, para seguir en las calles en busca de un cambio. Sí, y en una Latinoamérica bastante desigual en el tema del derecho a los trabajadores, Raudemar, países como Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, que mantienen una tendencia hacia el retroceso de los derechos laborales que van desde flexibilización, precarización del empleo, pasando por debilitamiento sindical, como ya lo comentábamos también en Estados Unidos, hasta las reformas regresivas por parte de los políticos. ¿Cómo evaluar todo este escenario, Raudemar, teniendo en cuenta también, bueno, el manto que ha tenido Donald Trump sobre estos gobiernos de extrema derecha en el continente? Coincidimos totalmente. Vemos un retroceso histórico, tomando en cuenta que estos gobiernos, yo lo voy a utilizar bajo mi responsabilidad, se han convertido prácticamente en limpiabotas o la espalda de los Estados Unidos. Por ejemplo, un Milei que entra al poder con ideas supuestamente engañosas, progresistas, y ha llevado al país a la hecatombe, simplemente por servirle al imperio, por servir a los Estados Unidos. Vemos todos estos países que se han aliado y que tienen que obedecer, no es que deben, sino que tienen que obedecer al imperio, cómo bajan sus cabezas, pero no específicamente en beneficio de su pueblo, sino para servirle a los Estados Unidos, masacrando en sus propios países, mutilando la economía de sus propios países, arrastrando a una pobreza extrema a sus propios países, y lo más grave es que son cómplices también de esta guerra inhumana que está aconteciendo entre Estados Unidos y Israel en contra de Irán. Y cuando me refiero a esto, me refiero a la gran crisis global de fertilizantes que está aconteciendo, el petróleo. Aquí mismo en los Estados Unidos el petróleo está, o sea, el gas está en este momento a casi $5 el galón. Pero el día pasado visité a Honduras y me encontré que semanalmente el gobierno
de facto, voy a decir traidor, pues ha aumentado también el combustible. Y fui testigo de cómo los jóvenes estudiantes de universidades en los cuales me he estado intercambiando, conversando y retroalimentando, cómo están hoy en las calles tratando de sobrevivir a raíz de los grandes costos de presupuesto que le están haciendo a las universidades. Entonces, hay un retroceso en todos los sentidos en América Latina. Sí, sin duda, un gran retroceso y como tú decías, vamos al tema sobre todo en Europa, Raudemar, porque obviamente el tema de la guerra de Donald Trump en Asia Occidental con Israel atacando a Irán, el cierre del estrecho de Hormuz, ha tenido como consecuencia, por supuesto, los precios, ¿no?, de todo el tema del petróleo y los precios de los combustibles. Han dicho los trabajadores en todas estas manifestaciones, no queremos pagar la guerra de Donald Trump contra Irán, ¿no? ¿Qué decir de esta consigna, teniendo en cuenta, bueno, pues que esto está repercutiendo directamente en el bolsillo de los trabajadores, no solamente en Europa, también acá en Latinoamérica? Es devastador, devastador, porque yo le llamo, es una guerra injusta, tomando en cuenta que no hubo necesidad de iniciar después de lo que estaba ya aconteciendo, después de lo que estábamos arrastrando de la guerra entre Rusia y Ucrania, que por supuesto creó una gran crisis, pero después vino las atrocidades que acontecieron también con Palestina, porque todo esto está conectado. Primero el COVID, después la guerra de Ucrania y Rusia, después las masacres de Palestina y ahora esta guerra de Irán con el cierre de Hormuz, provocando una crisis no solamente del petróleo, sino una crisis total en lo que ya lleva a muchos países, incluso en Europa, a los gobiernos tomar medidas de emergencia simplemente por esta guerra. Lo otro que se le suma es que al no estar de acuerdo, a algunos gobiernos, específicamente el de España, no estar de acuerdo con la guerra, también se le quiere imponer aranceles simplemente porque el King, el supuesto King, ha dicho que lo va a hacer. Como dije al principio, hay un retroceso, pero un retroceso donde estamos en un momento histórico al borde de una catástrofe mundial, porque esto nos está llevando a un desbalance. Hay enojo en las calles, hay violencia en las calles y todos sabemos que cuando hay crisis hay hambre y cuando hay hambre hay violencia y cuando hay violencia hay muerte y cuando hay muerte hay descontrol. Por tanto, hoy 1 de mayo nuestro pensamiento es estar solidario con todos esos países del mundo que salieron a las calles, los cientos y cientos de países, de gobiernos locales, de instituciones que salieron a las calles en busca de una mejora que es necesario, un cambio que es necesario y que pensamos que en la unión está la fuerza. Como siempre digo, si logramos trabajar y luchar como la hormiga que trabaja unido, nosotros podemos lograr ese cambio necesario para el futuro de nuestros hijos, que en este momento es un futuro totalmente incierto. Sí, y un cambio también que viene en los Estados Unidos por la manifestación, Raudemer, de los propios migrantes trabajadores que se han volcado el día de hoy en las calles también para decir, bueno, anteriormente eran no kings, ahora es trabajadores sobre los millonarios, sobre los multimillonarios. ¿Qué decir de esa lucha que estás viendo allá directamente? Porque estamos hablando de algo que es un todo, ¿no? Es decir, son diferentes banderas, pero es un todo. Palestina, por un lado, el tema de Irán, el conflicto en Asia Occidental, está el tema también de la migración y el ataque a los latinoamericanos en los Estados Unidos. ¿Cómo has visto también ese despertar en los Estados Unidos? Bueno, para nosotros que vivimos aquí en Minneapolis, Minnesota, y usted, el mundo sabe cómo hemos logrado con la unidad vencer o por lo menos neutralizar el imperio. Por ejemplo, hoy fue maravilloso ver cómo en las manifestaciones que hubo en las ciudades gemelas, por ejemplo, aquí en Minneapolis, fuera del hotel Ivy,
en el centro de Minneapolis, los trabajadores de hospitalidad, o sea, de la recepción y todos, salieron afuera, o sea, los de limpieza, y hicieron un boicot en el hotel. Eso es histórico, porque son trabajadores que llevan trabajando durante meses y meses y meses, meses sin ser contratados. Pero también en una serie de escuelas aquí en las ciudades gemelas, que los profesores, los estudiantes salieron a las calles por ese gran descontento que hay con relación a los salarios de los profesores, a los salarios de los maestros, que es prácticamente ganan prácticamente nada. O sea, hay un esfuerzo sobrehumano de esos profesores, de esos trabajadores, y hay un pago totalmente desigual. Estamos hablando de Minneapolis, que es del estado de Minnesota, que es uno de los estados en todos los Estados Unidos más progresistas, con un pensamiento más, digamos, a favor de la clase trabajadora, pero todavía nos falta mucho por caminar. Todavía nos falta mucho y esperamos que este 1 de mayo, que ha sido impactante, repercuta en los oídos del gobierno federal y que pueda traer cambios. No olvidemos que pronto viene ya noviembre y esto es simplemente un ejemplo de lo que va a acontecer en noviembre con las primarias. Sin duda, busca duda, un cambio. Sin duda, un escenario bastante interesante para los próximos meses, sobre todo en los Estados Unidos, teniendo en cuenta todo el escenario geopolítico que está afectando a la clase obrera, a la clase trabajadora en todo el mundo. Radoemar, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Así nosotros finalizamos, pero antes vamos a ver la encuesta que propusimos más temprano a través de nuestro multimedio. Miles de trabajadores se movilizan este 1 de mayo en diversos países. ¿Cuál es para usted el mayor desafío que enfrenta la clase trabajadora en todo el mundo? Bueno, la mayoría de los usuarios a esta hora, un 44%, dice el inasumible costo de vida y de vivienda. También hay un 39% que dice precarización salarial y pensional. Son dos de las opciones más votadas y que ha sido el principal obstáculo o desafío en torno a los derechos sociales, ganancias en derechos sociales y laborales de los trabajadores y obreros en todo el continente latinoamericano y también a través de Europa y el resto del mundo en este 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Nosotros con esto finalizamos. Gracias a ustedes por mantenerse y por esa oportunidad de participar en esta encuesta y les recuerdo como siempre www.telesurtv.net con esta señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Feliz día a todos los trabajadores en su día.